el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:10 que habléis todos una misma cosa. Imagínense, la iglesia de Corinto, él está enseñando a una congregación, a los miembros de una congregación, de que hablaran todos una misma cosa. Bueno, esta exhortación se puede aplicar de una manera general, que todos los que profesen tener fe en Cristo, desde luego deberíamos hablar la misma cosa. El Evangelio es uno, es único. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice en los versículos del 4 al 6, como hay un solo Dios y un solo Espíritu y un solo Señor, también hay una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia o cuerpo de Cristo. Obviamente, todos deberíamos hablar la misma cosa. Y para hacerlo, hay que obedecer primero a Pedro, primera de Pedro 4:11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si todos, entonces, dejamos, si los hombres religiosos por todo lado, si dejaran de usar lenguaje no bíblico, lenguaje religioso que ellos han inventado, pero dejando todo eso de lado y hablando solamente usando lenguaje bíblico, llamando cosas bíblicas con nombres bíblicos, entonces podríamos hablar todos una misma cosa. Y dice Pablo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y esta es una manera muy buena, muy eficaz, una buena manera de examinarnos, examinar nuestro lenguaje. Si nuestro lenguaje no es bíblico, entonces obviamente hay que hacer cambios. Ahora, vamos comenzando con el nombre del discípulo de Cristo. En Hechos 11:26, la Biblia dice que los discípulos se les llamó cristianos. Muy lógico, muy razonable. Cristiano, o sea, seguidor de Cristo. Primera de Pedro 4:16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Ahora, para que todo el mundo, si todos hablaran una misma cosa, entonces, pues diríamos cristianos. Si todos aceptaran este nombre mencionado en las Escrituras, yo repito, hablarían una misma cosa. Pero los que hablan de ser católicos y bautistas y pentecostales y mormones y testigos y todo eso, es imposible que todos hablen de una misma manera. Claro que no, porque están fuera de la Biblia, están fuera de las Escrituras. El mundo religioso está repleto con palabras, expresiones que se usan comúnmente, pero son de invención humana.
y no se encuentran en la Biblia. Y los que usan lenguaje así inventado por los hombres, ellos desobedecen este texto. 1 Corintios 1:10. Desobedecen 1 Pedro 4:11. Y ellos son culpables de causar la división que Pablo está condenando en esta carta a los Corintios. Igualmente el nombre de la iglesia. Y de una vez, yo siempre hay que entender y explicar que la iglesia no tiene nombre propio como Juan Smith. No. Pero hay maneras de hablar de la iglesia, hay designaciones que son bíblicas y son las que debemos hablar para hablar todos una misma cosa. Romanos 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma y él tenía en mente todas las congregaciones que él había establecido a través del Imperio Romano. Ahora, es una designación bíblica porque dice, sencillamente, dice que es de Cristo. Es muy apropiado porque Cristo habla de mi iglesia en Mateo 16, 18. Entonces, él dice mi iglesia, entonces, ¿cómo se debe hablar de ella? Pues iglesia de Cristo, obviamente. Y Hechos 20, 28 habla de la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Desde luego, es de él, la compró con su propia sangre. Entonces, en primer lugar, todos los que tengan interés en la salvación que Dios ofrece por medio de Jesucristo, deben obedecer al Evangelio. Como vemos en Hechos capítulo 2, 37, 38, 41, cuando los 3,000 fueron bautizados para perdón de pecados, y versículo 47 de Hechos 2 dice que fueron añadidos a la iglesia. ¿De quién? ¿De cuál? Pues obviamente la que Cristo edificó, la iglesia que Cristo compró con su sangre. Esta es la única conclusión que uno puede. Ahora, hay que reconocer, yo reconozco que los nombres que no son bíblicos de las varias iglesias en verdad son necesarios. Porque si la iglesia no es de Cristo, no debe ser llamado iglesia de Cristo. Y con razón dicen católicos y bautistas y mormones y todo aquello. Eso es razonable y es muy apropiado. Porque sería una confusión terrible si ellos usaran la designación iglesia de Cristo. No, ellos son iglesias establecidas por hombres y mujeres. Ahora, bautismo. Que habléis todos una misma cosa acerca del bautismo. Es palabra que encontramos en varios textos en el Nuevo Testamento. La palabra bautizo significa simplemente inmersión. Sumergir, inmersión. Y los textos dicen, Hechos 8,
36, cuando Felipe estaba enseñando al etíope, dice que él le había explicado el texto que el etíope estaba estudiando en Isaías, y entonces yendo por el camino llegaron a cierta agua, y el eunuco dice que aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. El bautismo mandado en el Evangelio de Cristo para el perdón de pecados, el bautismo es en agua. Hechos 8:36. También Hechos 10:48. Habiendo enseñado, el apóstol Pedro, habiendo enseñado a Cornelio y los de su casa, dice Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? Mis amados amigos, no se puede negar que el bautismo relacionado con la salvación, con obtener el perdón de pecados, es bautismo en agua. Ahora el bautismo con el Espíritu Santo es otro tema. Es otro tema. Los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo para ser inspirados, para entregar el Evangelio del Espíritu Santo, de Dios. Pero estamos hablando del bautismo que es mandado por Cristo y los apóstoles. Es inmersión en agua de la persona que ya cree, es creyente. Es muy obvio esto en Hechos 2, cuando el apóstol Pedro predicó a los judíos el día de Pentecostés, y ellos reconocieron su pecado de haber crucificado a Cristo. Ellos se convencieron, aún se compungieron de corazón. Eran creyentes. Ok, entonces el bautismo es para los creyentes que se arrepienten, porque dice Pedro, cuando ellos preguntaron, ¿qué haremos? Dice Pedro, arrepentíos, arrepentirse, tener cambio de corazón y luego ser bautizados en agua, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de los pecados. Ahora, si todos hablaran conforme a las palabras de Dios, hablarían la misma cosa acerca del bautismo. Pero los que hablan supuestamente están hablando del bautismo, pero dicen que puede ser aspersión, rociar agua, y que es también para infantes, y que el bautismo no es necesario para el perdón de pecados. Los hombres cambian. Ellos completamente pervierten la enseñanza bíblica. ¿Y por qué? ¿Por qué cambiar la palabra de Dios? ¡Qué atrevidos! ¡Qué rebeldía! La Biblia no es difícil entender lo que la Biblia enseña sobre estos términos. El bautismo es muy obvio lo que es, y debemos aceptarlo. Ahora, otro, cantar himnos, algo muy entendible, cantar himnos, ok, pero Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no en órganos y pianos y guitarras y bandas y orquestas, no. Eso no está en el Nuevo Testamento.
Eso está allá en la ley de Moisés. Cantar himnos, hablar. Estamos hablando, enseñando, exhortando. Los instrumentos no hacen eso. Los instrumentos son para divertir. Nos gusta. A mí me gusta. A mí me gusta la música del órgano, de la guitarra, del acordeón. Sí me gusta. Pero eso no es Biblia en cuanto al culto en la iglesia. No lo es. Los hombres practican eso simple, sencillamente porque les gusta a ellos, les gusta a la gente. Es para ganar gente, es para atraer la gente. ¿Y usted por qué va a tal iglesia? Me gusta la música. Ajá. Exactamente. Entonces es imposible que todos hablemos de la misma manera si vamos a usar lenguaje no bíblico, lenguaje humano. Colosenses capítulo 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, si todo el mundo, todos los que profesen ser de la religión de Cristo, si solamente aceptasen lo que la palabra de Dios dice, podremos hablar la misma cosa. Pero luego comienza a hablar de instrumentos, de música y toda clase de bulla. Eso no es culto y no es Biblia. Y son culpables de causar la división que Pablo está condenando en estos textos. Qué tristeza. Mis amados amigos, qué tristeza que los hombres tengan esa actitud hacia la voluntad de Dios. ¿Por qué no quieren alabar y agradar a Dios? Si alguien le invita a comer, le invita a una cena muy importante, ¿no van a servir comida que a usted le gusta? Oh, pues sí, claro que sí. Porque me están invitando, me están honrando y me quieren complacer y van a servir comida que me gusta. Uh-huh. Y nos reunimos para adorar a Dios y no hacemos lo mismo para agradar a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cantos? Es lo que dice. Su palabra dice enfáticamente. Dice. Y Él nombra el instrumento. Es el corazón. No es la guitarra, es el corazón. Mi amigo, usted si nos conocemos y usted me quiere invitar a su casa para una cena, y usted está pensando, bueno, muy bien, a mí me gusta mucho, a mí me encanta el alimento bien picoso, me gusta mucho, y por eso pues a este hermano pues yo creo que a él también le va a gustar. Por favor, no. Pero es lo que la gente hace con Dios. Exactamente. Le están sirviendo lo que Él no quiere. ¿Qué alabanza es? ¿Qué honor es eso? ¿Ah? ¿Qué pensaría yo de ese llamado amigo? ¿Qué pensaría yo? Si eso fuera así
un pozole, algo muy especial, pero tan picoso que no lo puedo comer. ¿Qué voy a pensar yo? Vamos a agradar a Dios. Ok, la cena del Señor. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Obviamente, es Biblia y es ejemplo apostólico. Pablo predicaba. Y si hablamos de este texto así como está el texto, vamos a hablar la misma cosa. Pero luego dice, pues la cena cada mes, la cena cada año, la cena cuando sea conveniente o algún domingo. No. La Biblia enseña y debemos tomar muy, pero muy en serio. Debemos tomar muy en serio el patrón bíblico en cuanto al culto, como también en cuanto al Evangelio, el plan de salvación y todo el consejo de Dios. Aceptar las palabras, aceptar y hablar conforme a las palabras de Dios. La ofrenda. Y se escucha mucho, diezmo. No, eso no es Biblia. Eso es ley de Moisés. Ese es Números 18:21, el diezmo para sostener el ministerio de los levitas. No, pero los religiosos profesan ser cristianos, se aprovechan del diezmo porque rinde. Es muy bueno para recaudar fondos. Y los pastores les gusta mucho el diezmo. Pero no es Biblia. La Biblia enseña clara, enfáticamente, primero a los Corintios 16, 1 y 2, otra vez, en cuanto a la ofrenda para los santos, es principalmente para hermanos necesitados. En cuanto a eso, dice, cada primer día de la semana, entonces haga la ofrenda. Es Biblia. Según haya prosperado. Él no dice nada. Aquí hubiera mencionado Pablo el diezmo. Aquí hubiera cabido. No. Ni una palabra. Ni una sugerencia del diezmo. Según Dios le haya prosperado. Y lo deja con cada uno. Dios lo deja con cada miembro en cuanto a qué tanto puede ofrendar. Quiero mencionar en este estudio, el reino de Cristo. Hay tanta confusión acerca del reino y tanta gente que no habla conforme a las palabras de Dios con respecto al reino. Ven, en Mateo 16, 18 y 19 es muy obvio que Cristo, él dice, edificaré mi iglesia, y luego habla de las llaves del reino. Está hablando de la misma cosa. Se usan estos términos intercambiablemente. Uno, cuando los que son bautizados, Hechos 2, son añadidos a la iglesia. Colosenses 1:13, son trasladados al reino. Al mismo tiempo, es la misma cosa. Y bautizado en el un cuerpo. 1 Corintios 10:13, la misma cosa. Iglesia, cuerpo, reino, rebaño, templo.
No, la gente quiere hablar de un reino de 1000 años de que Cristo viene y que a pelear con el anticristo y que entonces él va a reinar en Jerusalén 1000 años. Es fábula, esa es pura fantasía humana. Es para entretener la gente con novelas y fábulas. ¿Usted quiere hablar como la Biblia habla con respecto a los eventos finales? Muy importante que lo hagamos. Muy importante. Cuando Cristo venga, nada de un rapto secreto. Es otra fábula es que los hombres religiosos no están nada contentos con lo que la Biblia dice. Ellos creen que sus maneras de enseñar son mejores. Ellos son más sabios que Cristo y los apóstoles. Y por eso ellos están siempre fabricando esas ideas que son puras novelas, puras fábulas. Un rapto secreto. Y la gente, qué tremendo, y quieren oír más, y quieren saber más. Tiene comezón de oír, dice Pablo, tiene comezón de oír fábulas. Pero no hay salvación en eso. Cuando Cristo venga la segunda vez será el fin del mundo. Muertos, resucitados. Vivos, transformados. Tierra quemada. ¿Tierra renovada? No. Quemada. Segunda de Pedro 3:10. Quemada. La gente que habla de una tierra renovada y que una especie de paraíso y todo eso, son puras mentiras. Son puras mentiras. La tierra será quemada. Y luego el juicio, el juicio final. Todos delante de Dios para ser juzgados. Y luego textos muy preciosos, muy buenos acerca del hogar celestial, el cielo, que Cristo, Él dice a los apóstoles, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde estoy también estéis vosotros. Promesas preciosas. Dios va a enjugar todas las lágrimas. Pero, por el otro lado, los que son rechazados, la Biblia habla clara y enfáticamente del infierno. Dicen los testigos y otros materiales, no va a haber un infierno. Mintiendo, están mintiendo. Son falsos. Jesucristo habló, Él habló de una manera de la más sencilla. Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 10:28, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de sus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 25:46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pablo dice en su segunda carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 1, verso 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Es la segunda venida, es el fin del mundo. Él viene con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no
conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y todo hombre que niegue eso, dice que no es cierto, son falsos maestros y son mentirosos. Yo sé que no es un pensamiento placentero, pero amados hermanos y amigos, tenemos que creer lo que la Biblia dice sobre cualquier tema. Y la Biblia describe a nuestro Dios como Dios de amor y de misericordia, pero también es Dios de venganza. Y los muchos que dan espaldas a Dios, pisoteando el Evangelio, pisoteando la cruz de Cristo, la Biblia habla claramente que Dios los va a echar en el lago de fuego. Y ese castigo no tiene fin. Muchos textos confirman esto. Entonces, gracias por acompañarme en este estudio y quiero animar a mis hermanos a sacar copias de este estudio. Si no tienen mi email, pues es fácil conseguirlo. Es nada más mi nombre, número 1, Wayne Partin, número 1, @gmail. Y yo les mando copia de esto. Y sería muy bueno hacer copias para sus hijos. Y para, por ejemplo, los alumnos de la clase bíblica en la iglesia o donde quiera. Pero estos son puntos básicos que se debe usar para ganar almas para Cristo. Para despertar a la gente a la importancia de hablar como la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Muchas gracias por su atención y Dios le bendiga.